Corte de Justicia de la Nación, en esta ocasión en colaboración con la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte, el Instituto de la Judicatura Federal y la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. De parte también de la Directora General del Centro de Estudios Constitucionales, Ana María Ibarra. Bienvenidos a este segundo ciclo de conferencias. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe la doctora Rachel Herdy para hablar de las formas de acudir a los expertos en el proceso constitucional. Como saben, este congreso, en esta edición, está dedicado al uso del conocimiento científico en los tribunales. Una breve semblanza de la doctora Herdy. La doctora Herdy es doctora en Sociología por la Universidad Estatal de Río de Janeiro, es licenciada y maestra en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, fue miembro del programa de doctorado con pasantía en el extranjero e investigadora visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, bajo dirección de la doctora Susan Hack. Actualmente es profesora adjunta del Departamento de Teoría del Derecho de la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro y profesora titular del programa de posgrado de Derecho en la Universidad Federal de Río de Janeiro. La doctora Herdy tiene muchas publicaciones bastante interesantes, entre las cuales se cuentan The Role of Legal Argumentation and Human Dignity in Constitutional Courts, Appeals to Expert Opinion in High Courts, o The Role of Legal Argumentation and Human Dignity in Constitutional Courts. Es de verdad un honor que nos acompañe, doctora Herdy. Bienvenida al Congreso y le doy la palabra. En Brasil ya pasa de mediodía, empieza ahora. Buenas tardes a la gente de Brasil. Muchas gracias, Alejandra, por sus palabras introductorias. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación del Centro de Estudios Constitucionales de esta Corte. En especial, agradezco la confianza y la cordialidad de Carmen Vázquez y de Ana María Ibarra. También me gustaría agradecer los conocimientos que pacientemente Alejandra, Raimundo Gama y Carmen me brindaron sobre la organización de la Suprema Corte y el funcionamiento de la jurisdicción constitucional en México. Es un honor participar de este Congreso Internacional al lado de tan importantes investigadoras e investigadores para discutir un tema que para mí es fascinante y urgente. La invitación que recibí para analizar el uso de conocimiento científico en un conjunto de casos de la Suprema Corte ha sido una excelente oportunidad para profundizar mis investigaciones en el área del derecho comparado, la cual entiendo mucho contribuye en términos de posibilidades de diseños institucionales en materia de prueba científica. Bueno, ofrezco mis consideraciones como una investigadora extranjera y curiosa. Por supuesto, no soy experta en el derecho mexicano. Es posible que me falte alguna información y así espero ustedes pueden brindarme durante la conversación que seguirá. Por fin es preciso decir que hablo una especie de portuñol, de modo que me siento más cómoda leyendo mi ponencia como la hago ahora. Así que les pido permiso y paciencia y las láminas que preparé así espero harán que la conferencia sea más agradable. Bueno, ahora voy a compartir, ¿no? Bueno. Ops, tengo que volver acá. Un momento. Aquí. Ahí está, ¿no? Ahí bien. Ok. Entonces, el título de mi conferencia es Formas de acudir a los expertos en el proceso constitucional. Antes de iniciar, haré 3 aclaraciones sobre lo que entiendo como formas de acudir a los expertos, sobre lo que entiendo como proceso constitucional y sobre la relación entre esos dos asuntos. Por formas de acudir a los expertos, entiendo toda y cualquier manera de recurrir a terceros
100 personas o instituciones con el objetivo de obtener informaciones sobre cuestiones cuya determinación exige conocimientos especializados que el solicitante no tiene. Esto es muy importante. Las formas de acudir pueden ser directas, escuchando e interrogando a un experto, o indirectas, leyendo estudios, artículos, memoriales, informes periciales. Además, estas formas directas o indirectas pueden tener tanto fundamento institucional, previsión institucional en el derecho positivo, como ser generalmente aceptadas en la práctica de un tribunal. Podemos pensar obviamente en expertos de áreas científicas y técnicas formales como médicos, ingenieros, químicos, biólogos, economistas, psicólogos, antropólogos, los científicos forenses de todo tipo, pero también en expertos de áreas más prácticas e informales como diseñadores de automóviles, especialistas en llantas, evaluadores de obras de arte, expertos en juegos de golf, etc. La gama de posibilidades de áreas de especialización profesional que son potencialmente relevantes para el derecho es tan amplia como la ingeniosidad humana y nuestra capacidad conflictiva. Por proceso constitucional, entiendo las causas que se desarrollan en los máximos tribunales constitucionales de los países democráticos. Pienso tanto en las controversias jurídicas que tramitan de modo exclusivo en tribunales constitucionales y por medio de las cuales se plantea abstractamente la inconstitucionalidad de normas generales, como también en las controversias jurídicas que llegan a la Corte por medio de recursos en los cuales se plantea la violación concreta de algún derecho establecido en la Constitución. En cuanto a la relación entre esos dos, los medios de acudir a los expertos y el proceso constitucional, esta debe ser vista como una consecuencia inevitable de lo que se puede llamar la expertización de la vida contemporánea. Es cierto que la participación de expertos o peritos en los tribunales no es un fenómeno nuevo, pero hoy vivimos un momento de, y ahí entre comillas, expansión de los tipos de hechos susceptibles de explicación científica en los tribunales. Así lo dice Mirjam Damasca, un estudioso del derecho comparado, que dedicó el epílogo de su libro a este tema, como nos contaba Juan Picó en la conferencia inaugural. El rol de la ciencia, en un sentido muy largo, como fuente de conocimiento, se expande para todas las esferas de la vida y a la actividad jurisdiccional no podría quedarse de fuera. Este fenómeno de expertización de la vida y que alcanza el derecho se ha vuelto más visible con el alcance de las tecnologías de la información y comunicación. Con el avance, disculpa. El Internet es una inagotable fuente de informaciones sobre cuestiones que en otros tiempos solo un perito podría brindar. Los jueces y sus secretarios solo necesitan clicar un botón. La facilidad de las investigaciones virtuales ha cambiado profundamente la práctica de la argumentación en los tribunales constitucionales. Sobre el tema, así lo ha dicho el jurista norteamericano Richard Posner, que también es juez de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito en Chicago. Los abogados me han criticado por incluir en mis opiniones hechos extraídos de investigaciones de la web realizadas por mí o mis asesores. Mi respuesta es que los abogados deberían investigar en la web y ahorrarme la molestia. La web es un compendio increíble de datos y un recurso potencialmente invaluable para abogados y jueces que está siendo infrautilizado. Bueno, hechas esas consideraciones, paso a la estructura de mi presentación. Primero voy a presentar en orden cronológica y a partir de un estudio de casos algunas consideraciones cualitativas y cuantitativas sobre 3 diferentes formas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación utilizó para acudir a conocimientos especializados, por medio del envío de cuestionarios a instituciones con reconocida autoridad en la materia, con base en un estudio solicitado a expertos seleccionados por una institución académica y mediante una investigación independiente de la literatura científica. El universo de mis consideraciones es limitado a un conjunto de 6 sentencias que he examinado. Es un universo muy pequeño, por supuesto, pero donde ya se observan cuestiones que merecen nuestra atención.
Después, en la secuencia, voy a comentar una de estas cuestiones, una disputa teórica con importantes consecuencias prácticas que ocurrió entre algunos de los ministros de la Suprema Corte. La disputa es, en mi opinión, sobre la naturaleza jurídica de la actividad de acudir a expertos en procesos constitucionales. Si esta actividad constituye un tipo de razonamiento probatorio o si es solo una cuestión de interpretación jurídica. Esta discusión es relevante no solo para que se pueda capturar lo que está sucediendo en términos argumentativos cuando el tribunal acude a expertos, sino que también para que se pueda pensar en la posibilidad y las formas de su control epistémico. La tercera y última parte de mi presentación voy a hablar un poco sobre la experiencia de la Corte brasileña. Así como México, Brasil aprobó algunos mecanismos diferentes de la prueba pericial para acudir a expertos en su Supremo Tribunal Federal, como se llama. Y de una manera análoga, también ha utilizado formas alternativas de acudir a expertos. Voy a exponer algunos datos sobre nuestra experiencia en particular e identificar algunos puntos problemáticos. Bueno, entonces las tres formas de acudir a expertos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los casos que he estudiado en orden cronológico están en esta tabla. Se puede ver el número del proceso, el tema o el asunto y la forma que la Corte ha utilizado para acudir a expertos. No son, como puede verse, todos los casos son de amparo, no son discusiones sobre la constitucionalidad de leyes en abstracto. Además, algunos de esos amparos son indirectos y, por lo que me dijeron, esto significa que hubo discusiones sobre las cuestiones de hecho controvertidas en las instancias inferiores. En la tabla puede verse también que en el año 2007 hubo una importante innovación institucional sobre el tema. El Pleno de la Suprema Corte aprobó el Acuerdo General número 10, que establece lineamientos para la comparecencia de especialistas en el tribunal. Este acuerdo fue proyectado para que la Suprema Corte cumpla con la tarea de obtener opinión experta sobre temas vinculados a los casos que le compete decidir. Algunas de las disposiciones merecen destaque de este acuerdo. En la convocatoria y en el desarrollo de las comparecencias, la participación de los especialistas no constituirá prueba. Este es el tema de la segunda parte de mi presentación. El ministro instructor o ponente debe someter a consideración del Pleno la designación de los especialistas. Los especialistas hablarán en orden alfabético por un tiempo de 15 minutos. Los ministros pueden intervenir hasta 3 ocasiones con preguntas específicas relacionadas al tema, y los especialistas contarán con 5 minutos para responder. Es curioso percibir que en ninguno de los casos que he examinado, juzgados en data posterior a la fecha de aprobación del dicho acuerdo general, la Suprema Corte se ha utilizado de este camino institucional. Los últimos 3 casos acudieron a expertos de manera informal e indirecta mediante la investigación y cita independiente de la literatura especializada. Voy a explorar rápidamente los aspectos más relevantes para el presente propósito de cada uno de los 6 casos. El primer caso del militar con VIH se refiere al derecho a la salud y no discriminación de un militar con VIH. La discusión que nos interesa en este caso fue sobre la legitimidad de las formas de acudir a los expertos para determinar la constitucionalidad de las leyes. Algunos de los ministros tomaron iniciativas motu propio para obtener informaciones adicionales sobre las cuestiones que escapaban de sus conocimientos. Por ejemplo, el ministro Cosío Díaz, haciendo uso de un acuerdo existente con la Academia Mexicana de Ciencias, contactó al presidente de esta institución para indicar especialistas capaces de responder un conjunto de cuestiones médicas. Eran cuestiones genéricas que no tenían relación directa con los quejosos en particular.
El ministro Cosío Díaz les preguntó, entre otras cosas, cuál es la diferencia entre tener el virus de inmunodeficiencia humana y tener el síndrome de la inmunodeficiencia humana. Y también puede desempeñar un trabajo una persona seropositiva al VIH y que recibe la atención médica farmacológica correspondiente. La iniciativa del ministro Cosío Díaz estaba fundamentada en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en el amparo, que faculta a los jueces el recurso a cualquier diligencia para formar su convicción. Sin embargo, 3 ministros entendieron que la forma legítima de acudir a los expertos sería solamente por medio de la prueba pericial. La búsqueda de la verdad por los jueces estaría limitada por el derecho de defensa y la garantía de este derecho debería permitir a las partes contestar el informe de los médicos indicados por la Academia Mexicana de Ciencias. La explicación del ministro Cosío Díaz para la posibilidad de acudir a expertos sin participación de las partes tiene un componente teórico muy sutil, lo cual voy a explorar en la segunda parte. El segundo caso también es muy parecido con lo anterior. También se ocupa del derecho a la salud y no discriminación de militares, en este caso con epilepsia. El ministro Cosío Díaz, ahora en la cualidad de ponente, otra vez solicitó la colaboración científica de una institución externa. El ministro envió al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía una serie de preguntas. Había un total de 16 preguntas genéricas que no tenían relación directa con los quejosos en particular. De nuevo, por ejemplo, ¿qué es la epilepsia y qué son las crisis epilépticas? ¿Es la epilepsia una enfermedad curable o controlable? ¿Cuál es la efectividad del tratamiento integral en un paciente con epilepsia? El proyecto de sentencia del ministro Cosío Díaz entendía que el caso era análogo al anterior y concedía el amparo a los quejosos, pero la mayoría decidió de manera diferente. En su voto particular, el ministro Cosío Díaz afirma que las informaciones que solicitó fueron aportadas por expertos de un reconocido instituto. En contraposición, la premisa científica que fue utilizada en la sentencia mayoritaria estaba basada en una publicación científica extraída del Internet. En esta lámina, por curiosidad, se encuentra la publicación que se llama Aspectos psicosociales de la epilepsia y fue publicado en los archivos de neurociencias, una revista mexicana que se encuentra en la base de datos Cielo. En este artículo, los autores se identifican como vinculados a una clínica particular de psicología infantil, que no se menciona el nombre. El tercer caso, el predio El Encino, es un caso un poco confuso relativo a la determinación del cumplimiento sustituto de un fallo constitucional, derivado de un juicio de amparo anterior que había ordenado la devolución a la propietaria de las fracciones expropiadas de su predio. Las razones que condujeron a la decisión favorable al cumplimiento sustituto, esto es, a la no devolución de las fracciones del edificio, fueron obtenidas de un estudio elaborado por expertos en economía, arquitectura y urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante solicitud del ministro ponente del caso, Cosío Díaz. En su voto concurrente, los ministros Sergio Valls y Luis María Aguilar critican el hecho de que la decisión se sustenta exclusivamente en un estudio de expertos que no atendió a las formalidades para el desahogo de pruebas periciales. Los profesionales fueron recomendados por el rector de la UNAM, pero no acreditaron su formación y experiencia y tampoco comparecieron al tribunal a aceptar el cargo. Además, entendieron que los expertos han entrado en discusiones sobre ponderación de bienes jurídicos que son exclusivas de los ministros. En los 3 últimos casos sobre uso recreativo de marihuana, bullying y nexo biológico y filiación, los ministros buscaron las informaciones técnicas y científicas de que necesitaban por medio de una investigación independiente de la literatura especializada.
Esta es una forma de acudir a los expertos también indirecta, en la medida en que el experto no comparece para hablar y ser interrogado. Pero también comparativamente a las solicitudes de informes a instituciones académicas o profesionales, es una forma menos deferente de acudir a la comunidad científica. Los jugadores, por ellos solos, buscan y interpretan las opiniones de que necesiten para su convencimiento. El libre ejercicio de la investigación e interpretación de la literatura especializada puede ser una manera informal de acudir a expertos cuando hay otros caminos institucionales. Cuando estas decisiones fueron tomadas, ya había sido aprobado el Acuerdo General número 10 de 2007 que establece los lineamientos para la comparecencia de especialistas. En vista de eso, el ministro Cossío Díaz, en su voto concurrente, discordó de la manera informal, entre comillas, con la cual la Corte acudió al conocimiento técnico y científico para tomar la decisión. El ministro mencionó también la importancia de un otro acuerdo, el Acuerdo General número 2 de 2008, donde se establecen los lineamientos para la celebración de audiencias sobre temas que son relevantes de interés jurídico o de importancia nacional, como de hecho es el caso del uso recreativo de la marihuana. Además, según el ministro Cossío Díaz, había precedentes recientes en los cuales se acudió a través de estos medios formales a los expertos y a la opinión pública, como ocurrió en el caso relativo a la interrupción del embarazo. Recientemente, en su voto particular en amparo de revisión 1049-2007, que Carmen me envió recientemente, el ministro Cossío Díaz repitió su preocupación con la libre citación de artículos académicos para decidir una cuestión científica. Este caso cuestionaba la existencia de un tratamiento médico alternativo y efectivo que prescinde de transfusiones de sangre para una menor de edad diagnosticada con leucemia y cuya familia profesaba la religión Testigos de Jehová. Una vez más, el ministro afirma compartir la premisa de la sentencia, pero no está de acuerdo con la metodología utilizada para alcanzar conocimientos técnicos. El ministro Cossío Díaz repite que los conocimientos científicos deben ser obtenidos de manera formal y para él estas maneras incluyen la comparecencia de especialistas. En las palabras del ministro, ahí están, el uso de esta metodología de citar artículos académicos tiene el problema de que no se transparenten los criterios utilizados para seleccionar los artículos académicos citados, ni la forma en que se han evaluado los métodos utilizados para ellos para llegar a sus conclusiones. Además, la selección de estos artículos y la evaluación de sus métodos se requieren conocimientos ajenos al derecho. Para concluir esta primera parte, preparé con la ayuda de dos investigadores que nos escuchan, Rafael Moderá e Isabela Coimbra, algunos gráficos con datos cuantitativos sobre esos tres casos de investigación independiente de la literatura especializada. En primer lugar, es importante mencionar que se trata de datos preliminares. La recopilación de datos consistió en extraer todas las referencias de cada uno de los tres casos que utilizaron la literatura especializada para obtener informaciones técnicas y científicas. Enseguida, seleccionamos aquellas que en la sentencia son llamadas explícitamente de literatura especializada o que fueron aportadas para apoyar afirmaciones generales sobre fenómenos naturales y sociales. Se eliminaron las referencias repetidas. Bueno, los resultados fueron distribuidos en 6 categorías de referencia que ahí están. La categoría materiales institucionales, cualificamos los materiales producidos por instituciones públicas o privadas de origen mexicano o extranjero como documentos o informes. Jurisprudencia, las decisiones judiciales de autoridades mexicanas o extranjeras. Libros y artículos jurídicos, son libros editados por editoriales jurídicas y artículos publicados en revistas del área jurídica. Libros no jurídicos, que son los libros de los diferentes campos.
Artículos científicos no jurídicos, los artículos publicados en revistas no jurídicas, y otros donde cualificamos referencias que no pertenecen a ninguna de las categorías anteriores, como tesis doctorales, working papers y los informes periciales. Bueno, vamos a ver los resultados. En este gráfico relativo al caso sobre marihuana, se puede ver el número de referencias o citaciones de a cada una de las categorías. Una observación importante es que textos del área del derecho son también citados para soportar informaciones técnicas y científicas. En esta lámina se puede observar la misma información, el mismo input, pero en términos relativos, un gráfico pizza, ¿no? Ahora, en este gráfico se refiere al caso bullying. No hay mucha variación entre este gráfico y aquel del caso anterior. Y los artículos científicos y materiales institucionales son también lo más citados en este gráfico. Ahí otra vez la misma información, pero en términos relativos. El tercer caso, sobre nexo biológico y filiación, los artículos científicos siguen siendo los más citados, pero hubo comparativamente a los otros muchas referencias a jurisprudencia. En realidad, ninguna referencia fue cualificada en esta categoría en los casos anteriores. Esto se explica porque fueron citados precedentes de la propia Suprema Corte y de tribunales extranjeros e internacionales para soportar alegaciones de hecho. Ahora, de nuevo, el gráfico pizza, donde se observa el rol de la jurisprudencia. Bueno, también consideramos relevante analizar, con referencia a la categoría artículos científicos no jurídicos, si los artículos fueron publicados en revistas disponibles en plataformas de indexación. Se asume que los artículos publicados en revistas indexadas son arbitrados por pares, lo que se puede considerar como uno de los indicadores de experticia. Bueno, hay un montón de críticas sobre eso, pero se puede considerar como uno de los indicadores. Las plataformas de indexación que revisamos fueron Cielo, Scopus, Latindex y Web of Science, ya que son los índices relevantes a nivel global. Y los resultados son que en el caso sobre bullying hay 2 artículos en revistas no indexadas. En el caso sobre nexo biológico hay una revista no indexada. Bueno, entonces, la segunda parte de mi presentación, que es la parte más teórica, propongo una discusión sobre las diferentes dimensiones factuales de la argumentación jurídica y de la argumentación constitucional en particular. Estas consideraciones deben ser vistas como una extensión de un punto hecho por el ministro Cosío Díaz en su foto concurrente del caso sobre el retiro de militares con VIH. Al comentar la discusión sobre la legitimidad, ahí está, de acudir a expertos recomendados por la Academia Mexicana de Ciencias, el ministro llamó la atención para una confusión entre cuestiones de hechos y cuestiones de derecho. A mi juicio, gran parte de esta discusión ha sido propiciada por la confusión entre, por un lado, lo que son herramientas cuyo uso resulta legítimo para integrar la premisa fáctica del razonamiento, una discusión que gira en torno a los medios de prueba y las cargas de las partes que las partes deben soportar en esta materia. Y por otro lado, lo que son elementos que el juez necesita para atribuir significados a las normas y determinar si una norma respeta a otra.
Si contemplamos la realidad desde la distinción primordial entre hechos y derecho, lo que hemos estado dilucidando durante la discusión del caso cae en todo momento en el ámbito del derecho. Y la determinación del derecho aplicable al caso, así como su interpretación, no es responsabilidad de las partes, sino del juez. Así es que para el ministro Cosío Díaz, las formas de acudir a expertos en la Suprema Corte no tienen que ver con las pruebas. Y eso está previsto en el acuerdo general de que hablamos antes. Por esta razón, no hay que observar formalidades ni garantizar los derechos de las partes. En el caso del predio El Encino, por ejemplo, el ministro declaró, entre comillas, yo nunca dije que iba a ordenar pruebas. Yo dije que iba a obtener elementos de mayor convicción. Aunque parezca curiosa esta afirmación, el ministro Cosío Díaz ha tocado un punto importante para comprender lo que sucede en términos argumentativos cuando se acude a expertos en procesos constitucionales. Este punto tiene que ver con una distinción entre diferentes tipos de cuestiones de hecho que los jueces enfrentan en sus decisiones, hechos adjudicativos y hechos legislativos. Esta distinción tiene sido objeto de numerosos estudios desde la publicación del artículo de Kenneth Culp Davis, norteamericano, en el año 1942, mucho tiempo atrás. Aquí hay una compilación de artículos sobre el tema. Hechos adjudicativos y hechos legislativos se relacionan con dos niveles distintos de la argumentación judicial, y las opiniones de expertos pueden contribuir para la decisión judicial en esos dos niveles. El primer nivel se refiere a la premisa menor del silogismo y se relaciona con los llamados hechos adjudicativos. Proposiciones factilis que se refieren a eventos o estados de cosas particulares que ayuden al juez a adjudicar la responsabilidad o la culpa. ¿Quién hizo qué, dónde, cómo y por qué? El escenario institucional más adecuado para discutir cuestiones de hecho adjudicativo es la primera instancia del judiciario. Por supuesto, las partes están directamente interesadas en su determinación y deben poder influir en el razonamiento judicial. Pero los tipos de hechos que las Cortes Constitucionales frecuentemente consideran con la ayuda de expertos suelen referirse a otro nivel de la argumentación judicial. Este segundo nivel se refiere al soporte fáctico de la premisa mayor del silogismo, esto es la norma jurídica. Pero eso no significa que estamos hablando de una cuestión de derecho, son cuestiones de hechos legislativos, proposiciones fácticas que se refieren a cuestiones generales que ayudan al juez en el proceso de interpretación. Estos hechos generales se llaman legislativos porque trascienden las cuestiones particulares de un caso, pero también porque son los hechos que deberían ser considerados por el legislador y también ahora por el juez en su creación del derecho. Es cierto que una cuestión de hecho legislativo puede ser planteada en cualquier decisión judicial que tenga una dosis de creatividad, por lo tanto en cualquier instancia del proceso judicial. Pero es plausible suponer que estas discusiones se concentran en los tribunales constitucionales. Por ejemplo, las preguntas que la Suprema Corte de Justicia formuló a la Academia Mexicana de Ciencias y al Instituto Nacional de Neurología mencionadas anteriormente son todas ellas de hechos legislativos. El ministro Cosío Díaz entiende que las alegaciones de hechos legislativos ofrecidas por expertos son cuestiones de derecho y por eso no estarían sujetas a las formalidades de la prueba pericial. Sin embargo, los elementos empíricos que el juez necesita conocer para atribuir significados jurídicos pueden ser mejor comprendidos como cuestiones de hecho legislativo. Y esto nos lleva a pensar si su entrada en la Corte debe ser controlada de alguna manera. Pero el ministro Cosío Díaz parece tener cierta razón cuando afirma que las partes no deben ejercer injerencia en la designación del experto y presentación de sus conclusiones.
Esto tiene sentido cuando las partes no poseen un interés más que indirecto en la determinación de la premisa fáctica. En este caso, en la determinación del soporte fáctico de la premisa mayor. El problema es que la línea de demarcación entre la búsqueda de hechos legislativos y adjudicativos no es siempre clara. Además, los hechos legislativos pueden asumir muchas formas. Pueden ser aceptados por todos o controvertidos, relativos exclusivamente a hechos o envolviendo algún tipo de preferencia ideológica. Pueden ser centrales a una cuestión o periféricos. No hay tiempo ahora para explorar este punto con más detalles, mi intención es explorar un poco más para el capítulo del libro, pero vale la pena mencionar, quizá como una sugerencia para nuestro debate posterior, los casos en que Kenneth Culp Davis admitía que el juez en su investigación de los hechos legislativos podría ignorar los principios y las garantías del sistema adversarial. Así decía Culp Davis. Cuando los hechos son amplios y generales, de fondo o periféricos, no controvertidos, mezclados con juicios o políticas, no fácilmente demostrables, totalmente ajenos a las partes, un tribunal o una agencia administrativa, en este caso él trabajaba con agencias administrativas, puede utilizarlos sin siquiera advertir sobre cualquier posible problema de equidad procesual. La preocupación de Culp Davis es encontrar una manera de balancear la necesidad de que la construcción del derecho en las Cortes Constitucionales no sea basada en especulaciones, con, de otro lado, la eventualidad de que los jueces tomen decisiones con base en informaciones que son conocidas solo por ellos mismos. En los casos en que el juez tiene que decidir sobre la constitucionalidad de leyes en términos abstractos, en mi opinión, no hay dudas de que las premisas de hecho que eventualmente sean discutidas por los expertos son de carácter legislativo. Pero lo mismo no sucede con relación a los casos de amparo que llegan al Tribunal Constitucional por medio del recurso. Si los jueces deciden acudir a expertos para que se pronuncien sobre hechos generales que, sin embargo, serán cruciales para la determinación de una protección en particular, entonces es importante actuar de manera más cautelosa. Esto implica no solo buscar caminos más formales o institucionales, sino también conceder a las partes la oportunidad de disputar interpretaciones. En los casos de amparo que he examinado, los hechos legislativos que se han agregado al proceso por los diferentes medios de acceder a expertos eran de interés de las partes quejosas. Esto quedó evidente y grave, por ejemplo, en el caso sobre el nexo biológico y filiación. Las partes tenían un interés directo en la determinación de los hechos legislativos que la Corte buscó mediante la consulta a la literatura especializada. Uno de ellos era si la realidad social es un factor determinante o no en la formación de la identidad del menor de edad. Para concluir esta parte, considerando que estas dos dimensiones del razonamiento jurídico pueden estar implicadas cuando los jueces recurren a expertos, los beneficios y los riesgos del uso de la ciencia en los procesos judiciales suelen ser mucho mayores de lo que estamos acostumbrados a suponer. En términos concretos, los beneficios y riesgos inciden no solo en la determinación de los hechos de un caso particular, un problema de justicia singular, sino también en la propia base racional que sustenta las interpretaciones normativas del Poder Judicial, una cuestión moral y política que afecta el sistema jurídico en su conjunto. Pienso que es con esta perspectiva más amplia que debemos discutir los problemas epistemológicos de las diferentes formas de acudir a los expertos en los tribunales constitucionales. Entonces, la tercera y última parte de mi presentación, no sé si tengo mucho más tiempo, pero a ver. Yo no podría terminar esta conferencia sin decir algunas palabras sobre la relación
del Supremo Tribunal Federal de Brasil con expertos y compararla con mis exploraciones recientes sobre la Suprema Corte de Justicia. En términos comparativos, me parece que las experiencias de Brasil y México son muy similares. Ambos tienen medios institucionales de acudir a los expertos en procesos constitucionales y ambos también tienen una práctica judicial que reconoce formas alternativas. Pero en Brasil me parece que las disposiciones normativas que regulan las formas de acudir a los expertos son un poco más indeterminadas que aquellas que están definidas en el acuerdo general. Y muchas cuestiones de admisibilidad y metodología de trabajo quedan estipuladas de manera ad hoc y sin consistencia por los llamados ministros redactores, que me parece lo correspondiente a los ministros ponentes del caso que deciden convocar los expertos. Tengo algunos datos y estudios muy interesantes sobre la experiencia de mi país, pero el tiempo no me permite compartirlos. Entonces presentaré rápidamente el fundamento normativo de las formas de acudir a los expertos en nuestro Supremo Tribunal y apuntaré algunos de los problemas con el uso de esta herramienta institucional. Bueno, la realización de audiencia pública para escuchar expertos en el tribunal fue prevista en 2 leyes específicas que regulan las acciones de control abstracto de constitucionalidad. Posteriormente, el mecanismo fue previsto en el reglamento interno del tribunal, de modo que ahora puede ser utilizado en todo y cualquier caso conocido por el tribunal. Los textos normativos en todos esos diplomas legales son muy parecidos y repiten la redacción de la llamada Ley 9868, que ahí está. En caso de necesidad de aclarar cuestiones o circunstancias de hecho o notoria insuficiencia de información del expediente, el relator podrá solicitar información adicional, nombrar a un perito o comité de peritos para que emita una opinión sobre el tema o fijar una fecha para escuchar testimonios de personas en una audiencia pública con experiencia y autoridad en la materia. Puede verse que hay 3 herramientas: solicitar informaciones, nombrar perito o comité de peritos y convocar audiencia. El artículo 21, párrafo único del reglamento interno del tribunal especifica un poco más. Afirma que el ministro relator debe convocar una audiencia de forma amplia y con determinación de plazos para la indicación de los participantes, garantizar, esto es interesante, la pluralidad de las opiniones cuando hay controversia sobre la materia, y debe seleccionar los habilitados y organizar las ponencias determinando el orden y tiempo de presentaciones. En comparación, el acuerdo general ya establece el tiempo, ¿no? Ya define el tiempo de presentación. En la página web del tribunal había, porque no la encontré más ayer cuando busqué, una sección llamada glosario jurídico, donde se explica o se explicaba que las personas que serán escuchadas son especialistas en cuestiones técnicas, científicas, administrativas, políticas, económicas y, enfatizo yo, jurídicas. De hecho, la participación de juristas en las audiencias es frecuente. Y aquí se sitúa una de mis principales preocupaciones. La idea de que los expertos en audiencia pública pueden ser juristas es, en mi opinión, triplamente problemática. Primero, porque si la redacción de las leyes que crearon esta herramienta es un referencial normativo importante para conducir los trabajos epistémicos de los jueces, entonces no parece fácil extraer la idea de que las audiencias deben ser un espacio para escuchar cualquier persona, mucho menos juristas o abogados. Segundo, porque el objetivo de esta herramienta, que es aclarar cuestiones de hecho, parece incompatible con el propósito de escuchar expertos en derecho, no solo porque los juristas no son expertos en cuestiones de hecho, pero también porque los ministros son ellos propios juristas competentes y expertos. Y tercero, porque es una interpretación redundante de esta herramienta, una vez que los juristas y abogados tienen otra manera mucho más eficiente de exponer sus opiniones a la Corte
que es la posibilidad de solicitar el ingreso como amicus curiae. En Brasil, los amicus no hablan en una audiencia separada con baja participación de ministros, pero ante toda la sala o el plenario del tribunal. Con relación a la práctica judicial, fueron realizadas desde 2007 hasta hoy 30 audiencias públicas. La primera fue sobre investigaciones científicas con células tronco de embriones y la última, que ocurrió la semana pasada, fue sobre calentamiento global y la aplicación de recursos de un fondo sobre clima. El primer tiene un fuerte componente moral porque se discutió el inicio de la vida. Los ministros escucharon no solo científicos, pero también representantes de entidades religiosas. La última audiencia sobre clima tiene un fuerte componente ideológico, aunque no sea propiamente un tema científicamente controvertido. Por suerte, los negacionistas climáticos brasileños, por suerte, no comparecieron. Y en medio a todo eso, como hablaba, hubo audiencias públicas para discutir cuestiones estrictamente jurídicas, como la discusión sobre la posibilidad de biografías no autorizadas, una cuestión estrictamente jurídica. Las audiencias públicas son la forma más frecuente de acudir a expertos en los procesos constitucionales brasileños y de manera muy esquemática, para terminar, las principales cuestiones que preocupan son: no siempre se escuchan especialistas en el tema, frecuentemente llaman juristas o representantes de entidades no científicas. No siempre la cuestión es de hecho legislativo, pero de derecho, como las biografías no autorizadas o el derecho al esquecimiento, no sé si así que se llama, el derecho a ser olvidado, no sé si así se llama. Los criterios de admisibilidad son definidos de manera ad hoc y son variables de ministro para ministro. Los ministros atribuyen diferentes funciones a las audiencias, por veces es democrática, por veces es epistémica. La convocación es selectiva, a veces las convocan, a veces no. Esta audiencia sobre el clima fue convocada por el ministro Barroso, Luis Roberto Barroso, pero semana antes el ministro Luis Roberto Barroso tomó una decisión importante citando informes de entidades científicas sobre la necesidad o no de tomar medidas de mitigación sobre el COVID. Estas cuestiones sobre el COVID son mucho más controvertidas sobre el calentamiento global, ¿no? Y no seleccionó, no convocó la audiencia. 6, hay una preocupación muy baja de los ministros, hay una, participación muy baja. Hasta hoy contamos con lo máximo de 3 ministros presentes de una sola vez y tenemos 11 ministros como en México. Solo 3 de una sola vez presentes en la audiencia. No hay diálogo entre los especialistas. El último problema es un problema que hablaba con Carmen una vez cuando ha venido acá a la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y Carmen me utilizó una palabra que es perfecta, es como un soliloquio de expertos, ¿no? Ellos no interactúan entre sí y tampoco con los ministros. Bueno, mi impresión de todo expuesto es que, como dicen los realistas jurídicos, el derecho positivo no tiene más fuerza normativa que una mera sugerencia. Pero como no soy una realista radical, creo que debemos mantener nuestras apuestas en la institucionalización de herramientas que los estudios epistemológicos y comparados indican ser las más adecuadas para acudir a expertos en los tribunales. Ojalá nuestro intercambio de experiencias pueda contribuir para la reflexión e implementación de las mejores salidas siempre institucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Herdy, por esta presentación
tan, pues tan interesante y tan relevante y además pues tan reveladora en su visión sobre el estudio de los casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México con esta perspectiva de derecho comparado, que será muy útil para iniciar este segundo ciclo de conferencias del Congreso, en el que, bueno, como ya ocurrió hoy, se estarán analizando por expertos internacionales y nacionales sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México en las cuales se ha acudido al conocimiento experto o al conocimiento científico de diferentes maneras. Estas sentencias estarán también disponibles para todos los participantes del Congreso a partir del día de hoy para que puedan seguir las exposiciones de los expertos teniendo a la mano la referencia puntual de las sentencias a las cuales se están refiriendo. Y también nos complace mucho informar que este análisis de diversos expertos internacionales y nacionales estará publicado también en un libro del Centro de Estudios Constitucionales que aparecerá a finales de este año, en el que participan expertos de reconocida talla mundial, como la doctora Herdy, y que coordina la doctora Carmen Vázquez Rojas. Doctora Herdy, hay muchas preguntas respecto de su exposición. Las voy a tratar de agrupar, si le parece bien, en bloques que tengan que ver. El primer bloque de preguntas tiene que ver con ¿cuándo debe acudirse a qué tipo de conocimiento científico? Voy a formular 3 preguntas que se relacionan con esta idea general, si me lo permite. Primero, ¿es realmente mejor llamar a un instituto a opinar, como ocurrió en casos que nos ha contado ahora, como los de los militares, que acercarse a la vasta y mejor literatura disponible, sobre todo en aquellos casos en los que no hay una verdadera disputa científica sobre los hechos, es decir, cuando la mayoría de los expertos están de acuerdo con la cuestión? Segunda pregunta. ¿No podríamos entender que algunos hechos científicos sobre los que hay consenso o acuerdo son hechos notorios y, por tanto, el juez constitucional puede introducirlos al proceso? Tercera pregunta relacionada con este bloque. ¿No es verdad que los tribunales constitucionales, al trabajar con los hechos legislativos, acuden recurrentemente a evidencia científica motu propio? Nos ponen como ejemplo el caso Brown versus Board y su famosa nota al pie sobre los efectos de la segregación en los niños. Este sería el primer bloque de preguntas. Muchas gracias, Alejandra, por este trabajo de conectar las cuestiones que no es fácil, imagino. Son todas cuestiones muy interesantes y que me permiten hablar un poco más sobre mis estudios. Voy a comenzar por la última. En el caso Brown versus Board of Education es el caso muchas veces citado para tratar de hechos legislativos, ¿no? Pero este es un caso en que las informaciones de investigaciones en el área de ciencias sociales, por ejemplo, fueron ofrecidas, pero fueron ofrecidas por el amicus curiae en este proceso. Y este es un caso muy diferente de cuando los propios ministros buscan las informaciones. En el caso Brown versus Board of Education, el amicus curiae, actuando hablado de una parte, ofrece esa información. Pero es diferente cuando los propios ministros buscan a través de una investigación independiente en la web estas informaciones que no están en, ¿cómo se dice?, en el record, son off the record, ¿no? Cuando buscan estas informaciones. Y este me parece entonces la diferencia entre esos dos casos. Incluso una de las dudas que yo tenía y que hablaba con Alejandra también era saber, por ejemplo, si de entre las citas que son hechas, algunas de ellas habían sido hechas por las partes o por algún amicus curiae. Es importante saber eso, ¿no?
hay muchas referencias en las decisiones, las 3 últimas decisiones que mencioné, y quería saber si esas referencias fueron bueno, mencionadas antes por las partes o por algún amicus curiae en este proceso. La primera pregunta es si sería mejor recorrer a un instituto o a la literatura, ¿no? Cuando no hay una controversia. En primer lugar, me recuerdo de Culp Davis cuando decía que cuando no hay controversia, el juez tiene un poco más de libertad, ¿no? Y ahí en este caso ya entro en la segunda cuestión. ¿Tiene libertad para decir que son hechos notorios? Sí. Y es así, por ejemplo, que la jurisprudencia constitucional norteamericana tiene decidido cuando hablan de hechos legislativos, los hacen como si fuesen hechos notorios. Y ahí, si no hay una controversia, no me parece tan problemático. El problema es cuando frecuentemente hay una controversia sobre el tema. Y ahí me parece que recurrir al instituto es mejor que recurrir a la literatura de manera independiente, con investigaciones independientes. Me parece mejor porque me parece que es una actitud un poco más diferencial al conocimiento científico, no una actitud diferencial en el sentido ciego, pero una actitud de crítica que tiene un poco más de criterios, de indicadores de experticia, que son indicadores de una institución, por ejemplo, para acudir a esta información. No sé si... Sí, no, muchas Mi portuñol es terrible, pero no sé si no, entienden. no, es clarísimo. Son muy claras las respuestas, muchas gracias. Y esta respuesta a la última pregunta me da, me da el paso a un segundo bloque de varias preguntas que hemos recibido que se relacionan con una preocupación central alrededor de la fiabilidad del conocimiento científico que entra al proceso constitucional cuando los jueces acuden motu propio al conocimiento a través de diferentes formas como las que ha señalado en esta presentación. Todas estas preguntas de este bloque giran alrededor del tema entonces de la fiabilidad y la relevancia de la información científica que entra al conocimiento, al proceso constitucional. Voy a formular 4 preguntas que tienen que ver con este tema, como las hemos recibido. Primera pregunta. En otras sesiones del Congreso hemos escuchado a los expertos participantes que es fundamental fortalecer las capacidades epistemológicas de los jueces para cuestionar la fiabilidad del conocimiento científico que entra al proceso judicial. En relación con la opinión que nos ha compartido hoy del juez Richard Posner, acudir al conocimiento que un juez necesita directamente a través de medios de difusión general como la web no compromete el debido proceso si no se tamiza por algún tipo de cuestionamiento sobre la fiabilidad de la información con base en la cual se adjudicarán derechos fundamentales de las partes. Segunda pregunta. Una de las mayores formas de acudir al conocimiento científico por los jueces, como se vio en los casos que explicó hoy, es la literatura especializada. Además de recurrir a revistas indexadas, como lo informó hoy, ¿existen otros criterios que puedan ayudar a los jueces a discernir cuál es la literatura especializada más relevante o fiable para el caso concreto? Y hay 2 preguntas que se relacionan con los ejemplos que se expusieron sobre el caso del predio de El Encino. Primero, debe prevalecer el conocimiento aportado por expertos llamados por un ministro de la Corte, que no acreditaron sus capacidades como se requiere a los peritos, por encima de informes periciales que tomó en cuenta el juez en otra instancia. Y la última pregunta de este bloque, que se relaciona con la anterior. En el caso que comentó del ministro Cosío, donde se hace referencia a que los supuestos expertos no lograron acreditar sus conocimientos científicos, ¿cómo se puede tener la certeza, en un caso así, de que se aplicarán los criterios de debido proceso legal?
¿Puede repetir, disculpa, la tercera cuestión? Claro que sí. Una de las mayores formas de acudir al conocimiento científico por los jueces, como se vio en los casos que explicó hoy, es la literatura especializada. Además del criterio de indexación de las revistas que se consultan, existen algunos otros criterios en la literatura, en el derecho comparado, para informar el criterio de los jueces sobre la fiabilidad de la literatura especializada que se consulta en el proceso judicial. También. Bueno, a ver. Creo que a lo que se refiere la pregunta es a que se mencionó que en muchos casos alguna de la literatura especializada a la cual se recurre proviene de revistas indexadas. Y creo que la pregunta se refiere a qué otro tipo de criterios, además de la indexación de una revista, pueden servir para valorar qué tipo de literatura especializada tiene una mayor fiabilidad para ser utilizada por los jueces. Eso es lo que yo interpreto de esta pregunta. Sí. Está bien. Bueno, gracias por las preguntas. La primera pregunta, ahora yo no sé si se comprende todas, son tantas preguntas. La entendí que es sobre fortalecer las capacidades epistemológicas de los jueces, ¿no? Sí, y esa pregunta creo que se relaciona con al principio de la exposición que nos compartió la opinión del juez Richard Posner sobre cómo considera válido acudir a información en la web. Y lo que esta pregunta dice es, en relación con ese ejemplo, si cualquier información que se consulte en la web es fiable en términos probatorios para un juez. Creo que todas las preguntas de este bloque giran alrededor de eso, de criterios de fiabilidad. Sí, bueno, el juez Posner, cuando habló de este caso, él decía que él cree que él tiene una capacidad, creo yo, de saber decir cuándo las cuestiones son difíciles y cuándo son fáciles. Él dice que, por ejemplo, en casos casos de como juzgamiento administrativos sobre asilo, ¿sí? Decisiones sobre asilo. Él entiende que las agencias administrativas, por ejemplo, deciden un montón de casos, no tiene tiempo para mirar con atención y no conocen las realidades y los contextos de los países de la gente que se migra para Estados Unidos. Entonces, él acredita que en casos como ese específicos, él tiene el deber de tomar una decisión de acuerdo con los hechos que él busca, por ejemplo, en su investigación de Internet. Entonces, él tiene una preocupación con el tema que está siendo discutido cuando defiende la posibilidad de investigaciones motu propio. Eso es la posición del Posner. Él tiene una preocupación con eso, pero en mi opinión, no sé si podemos confiar, y no en el juez específicamente, en las personas en general. No sé si podemos confiar en nosotros para decidir cuándo un tema es un tema notorio, ¿sí? Que puede ser buscado por una investigación de la Internet o no. Me recuerdo que en la pregunta se decía algo sobre fortalecer las capacidades epistemológicas, ¿no? del juez. Y este es un punto que debatimos yo, Carmen y también Marina Gascón, que habló la semana pasada sobre si debemos o no hacer una apuesta en la educación de los jueces o si debemos, por otro lado, hacer una apuesta en su deferencia. Y yo tengo una posición un poco intermediaria en esta discusión porque creo que no podemos escapar de la deferencia. Para mí la deferencia es inevitable porque no podemos, los jueces y los legos en general, entender ni las conclusiones ni la metodología que los científicos utilizan. Entonces la deferencia es inevitable. Pero hay maneras de se deferir críticamente, no tiene que ser cega. Entonces, hay sí indicadores de buena experticia que podemos utilizar. Ninguno de ellos
necesario o suficiente, pero en conjunto pueden ser entendidos como buenos indicadores de que estamos trabajando con una teoría que tiene una buena fiabilidad, ¿no? que es fiable. Bueno, como decía en mi presentación, la indexación de los estudios es una de estos indicadores, porque las revistas, los estudios publicados en estas revistas indexadas fueron revisados por pares. Y el caso Daubert establece otros criterios no tan diferentes como yo creo que tienen que ser, porque exigen un poco más de los jueces para comprender la metodología utilizada por los científicos. En este sentido, me parece, para la gente que está familiarizada con la discusión de la jurisprudencia norteamericana, que el criterio Frye, anterior al criterio Daubert, es un poco mejor, porque es un criterio que establece que debemos aceptar, debemos admitir, en realidad, el experto cuando su tesis posee una aceptabilidad en la comunidad científica relevante, una aceptabilidad general. Claro que hay un montón de cuestiones que podemos debatir sobre el criterio de la aceptabilidad en la comunidad científica. Ahí ya estoy entrando en la segunda cuestión, ¿no? Sobre si hay o no otros criterios para la fiabilidad, para discutir la fiabilidad. Hay un texto que yo leí recientemente de Feigman, un jurista del derecho probatorio norteamericano que escribió mucho también sobre hechos constitucionales y hechos legislativos. Y él propone algo interesante, lo que llama el peer review de los expertos. Entonces, las partes en el caso ofrecen los expertos en el sistema norteamericano y los jueces tendrían que enviar la tesis que esos expertos ofrecen para otros expertos que harían una especie de revisión de la tesis que está siendo ofrecida para determinar si tiene aceptabilidad general en la comunidad científica. Esto podría ser hecho también con relación a los expertos que son indicados por instituciones académicas o profesionales, como ocurrió en los casos de la Corte de la Suprema Corte, ¿no? El más difícil para mí en términos epistemológicos es la literatura especializada, la investigación independiente de la literatura especializada, porque la aplicación de estos criterios de deferencia crítica es un poco más complicada. La tercera pregunta, bueno, es sobre la decisión del caso El Encino, ¿no? En que los expertos en arquitectura, urbanismo y economía tomaron una decisión contraria y por encima de las pruebas periciales que habían sido producidas anteriormente. Y sí, es un problema grande eso, ¿no? Es un problema grande. No sé cómo fue esta discusión en la comunidad local en México, porque me parece que es un sitio muy conocido, ¿no? Y cuestiones muy, bueno, polémicas de la comunidad en el alrededor. Pero sí, yo me recuerdo de eso. Yo me recuerdo de haber leído sobre eso en el caso. Y es tal vez una de las razones para tener un poco más de cuidado cuando se recurrir a los expertos en los tribunales constitucionales, ¿no? Y a mi ver, un motivo, de acuerdo con Culp Davis, para no liberar las partes de la participación, como ha hecho el ministro Cosío Díaz, ¿no? Es un tema controvertido porque los periciales antes decidieron de otra manera, entonces no se puede excluir la participación de las partes en estas discusiones, principalmente porque no se trata en este caso de un caso de control de constitucionalidad en abstracto,
No, la decisión tiene consecuencias directas para la propietaria del predio, ¿no? La cuarta yo no me recuerdo, son tantas preguntas. No, ya, esas eran todas las de este bloque. Está bien. Sí, muchísimas gracias. Y yo creo que estas respuestas son muy relevantes y muy valiosas para informar las discusiones que siguen durante todo el Congreso. Me parece, por ejemplo, esencial esta discusión que debe darse, me parece que en México y que en muchos otros países será el caso también, entre si apostar a la educación, a la especialización epistemológica de los jueces, o a la deferencia, o una combinación, etcétera. Muchas gracias. Doctora Herdy. Sí, puedo hablar un poco más sobre eso. Sí, me parece que hay iniciativas en el área de educación que son buenas y deben ser hechas y debemos hacer una apuesta, por ejemplo, educar a los jueces un poco más en estadística, razonamiento probabilístico, por ejemplo, los problemas de las pruebas periciales, el informe del National Academy of Sciences, por ejemplo, ellos no conocen estas cosas. Entonces, me parece que un poco de educación, y es lo que nosotros acá estamos haciendo también, ¿no? Es importante, pero hay un límite. Y para mí, por eso mi posición de que la deferencia no es una opción para mí, tenemos que deferir. No podemos entender eso como, si hablamos un poco más de teoría del derecho, por ejemplo, eso como buscar razones de segundo orden para decidir. Porque las razones de primer orden, que son las razones que el experto posee, nosotros no podemos acceder a esas razones. Entonces necesitamos de razones de segundo orden para decidir el caso. Y por eso la deferencia es inevitable en mi opinión. Pero es un debate muy, muy interesante y bueno, eso. Y Carmen me escucha, pero no puede hablar. Es un debate muy interesante y también quiero comentar que hemos recibido muchos comentarios sobre qué útil y qué excelente ha sido esta presentación, y nos preguntan mucho, por ejemplo, si van a tener acceso los participantes del Congreso a la presentación y a los materiales. Entonces, también yo creo que es un buen momento para volver a decir que el Centro de Estudios Constitucionales va a publicar un libro donde tendremos el gusto de que la doctora Herdy participe también como autora, analizando estos casos ya por escrito, ¿no? En un artículo académico que, en cuanto esté al acceso público, informaremos, porque realmente hay mucho interés. ¿Podemos hacer un último bloque de preguntas? Claro, claro. Ok, hay dos preguntas que hemos recibido bastante puntuales sobre aspectos de la presentación. Las voy a leer. Una, ¿no le parece artificiosa la distinción entre hechos relacionados con la premisa normativa y hechos relacionados con la premisa fáctica para concluir si ha de seguirse alguna formalidad en la adquisición del conocimiento científico? Y aquí explica la persona que formuló esta pregunta un poco más, que al final lo que considera importante y que justifica la formalidad procedimental en los casos en que el juez acude a una prueba pericial es que el juez necesita conocimientos expertos que no tiene. Entonces, que si realmente es importante la distinción entre cuando esto ocurre para probar hechos legislativos o para probar premisas fácticas. Segunda pregunta, si usted considera que todas estas reglas y reflexiones que se han hecho solo son válidas, sobre todo me imagino que se refiere a lo de los derechos de las partes, como veíamos ahora en el caso del encino y la disputa entre una prueba pericial y otro tipo de conocimiento científico al que acude el juez, si solo son válidas para una corte constitucional o podrían aplicarse también en otras instancias. Y por último, tengo varias preguntas de derecho comparado, pero creo que todas las puedo resumir en si podría ahondar un poco más en las mejores prácticas en el derecho comparado para acudir al conocimiento experto por los jueces. Bueno. Está bien, son todas muy interesantes, todas las preguntas muy pertinentes. La primera pregunta es sobre si esta distinción es un poco artificial, ¿no? Entre
hechos legislativos y hechos adjudicativos. Bueno, no me parece que sea así, me parece que es una distinción que tiene una relevancia práctica muy grande, porque las ideas se quedan un poco más claras sobre el proceso de argumentación de los jueces cuando entendemos que cuando ellos están considerando hechos que son relativos a un caso en particular, como decir si José mató a María o no, es una cuestión súper específica al caso y que interesa a José, interesa a María, interesa al Estado también. Pero es diferente de saber cuál es, por ejemplo, la tasa de error de un diagnóstico de anencefalía, por ejemplo. Ambas, para mí, son cuestiones de hecho. Y decir que son cuestiones de hecho significa decir que es posible atribuir un predicado de verdadero o falso a cada una de esas proposiciones. Entonces, son cuestiones empíricas, son cuestiones de hecho. Es claro, como yo decía, que algunas cuestiones de hecho se mezclan con cuestiones de derecho. Y ahí no hay creo que como todas las distinciones con las cuales trabajamos en el derecho, hay siempre una zona intermediaria un poco novedosa, cinza, ¿no? No sé cómo se llama, gris, una zona gris. Que ya no podemos decir si es de derecho, si es de hecho. Y esta misma idea de vaguedad, una idea trabajada mucho por Hart, se coloca también en la distinción entre cuestiones de hecho legislativo y cuestiones de hecho adjudicativos. Hay cuestiones de hechos generales, así, digamos así, que son fundamentales justamente para la decisión acerca de un caso en particular. Entonces, en el caso del predio El Encino, por ejemplo, o en el caso, mejor diciendo, mucho más grave, de la afiliación, las consideraciones sobre la influencia del medio, de la realidad social, en la identidad de la persona, de la menor de edad, por ejemplo, son fundamentales, son generales, se aplican a toda la gente, pero en este caso fueron fundamentales para decidir sobre la afiliación de la persona. Entonces, ahora no puedo, pero si diseñamos la estructura del razonamiento judicial, las cosas están relacionadas. Los hechos legislativos, como yo decía, nosotros necesitamos discutir hechos legislativos para poder determinar el soporte fáctico del antecedente de una norma, de las condiciones fácticas para la aplicación del derecho. Al paso que necesitamos hablar de hechos adjudicativos para ejercer el tipo de razonamiento que llamamos de cualificación o categorización. No solo eso también la verificación. Entonces, verificar si José mató a María y verificar también si este acto puede ser cualificado como homicidio. Son dos operaciones distintas, pero son dos operaciones que se refieren a la premisa menor del silogismo. Pero las consideraciones legislativas propiamente ditas, las digamos que están en el lado claro de esta distinción, tiene que ver solo con la premisa mayor. Y mi impresión, yo tengo que pensar un poco más sobre eso, es que en nuestro caso, ahí yo estoy hablando de nuestros sistemas jurídicos mexicano, brasileño, diferente del sistema jurídico americano, en que nuestros tribunales ejercen un tipo de control abstracto de constitucionalidad. En estos casos específicamente, para mí no hay duda que son casos de discusiones de hechos legislativos. Y ahí los jueces tienen una libertad, pueden tener, a mi ver, una libertad mucho mayor, no mucho mayor, pero no tienen que abrir la discusión para las partes, por ejemplo. Tienen que utilizar, claro, buenos criterios para acudir a los expertos, pero no tiene el compromiso
que es una de las discusiones entre el ministro Cosío Díaz, ¿no? De abrir la discusión a las partes. Entonces, eso es muy positivo para nosotros porque en nuestra realidad tenemos esta posibilidad de discusiones absolutamente abstractas sobre el fundamento empírico de nuestras leyes, ¿no? Bueno, sobre las mejores prácticas en derecho comparado, no estoy preparada para responder esta cuestión. Tengo que investigar un poco más. Tengo investigado unas prácticas en Inglaterra y también Australia, prácticas interesantes, pero no me siento en este momento preparada para comentar sobre ellas porque preciso estudiar un poco más. Y me encantó ver que México tiene prácticas muy similares a nuestras de Brasil. Sí, estas reflexiones es la segunda pregunta que no respondí. Si son reflexiones solo para una corte constitucional. No son, porque los hechos legislativos pueden ser considerados, como yo decía, en cualquier instancia del Poder Judicial. En cualquier momento, el juez tiene la libertad en su tarea de interpretar el derecho, de hacer un tipo de interpretación que busca saber cuáles son los hechos empíricos que soportan esta regla, por ejemplo, este texto normativo. Y ahí está haciendo una investigación de hechos que son legislativos. Pero que tiene que ver con el caso porque está a decidir un caso particular, ¿no? Los jueces de los jueces inferiores no están decidiendo en abstracto, pero consideran hechos legislativos, sí. ¿Y cómo consideran hechos legislativos que son que directamente interesan a las partes? En este caso me parece que las partes deben tener una participación mayor en su control. Doctora Herdy, muchísimas gracias por esta conferencia. Yo creo que ha sido fundamental para plantear sobre la mesa temas que no pueden esperar en la discusión de cómo se acude en el proceso judicial al conocimiento científico, que es lo que nos reúne en este Congreso Internacional, en esta 6ª edición. Yo le agradezco muchísimo. Yo creo que todos los temas que se han tratado hoy van a ser claves en la discusión que sigue en las sesiones del Congreso, que no debe haber sido fácil estudiar con tanto detalle las sentencias mexicanas. Muchísimas gracias, de verdad. Esperaremos también con muchísimo interés leer el libro, leer esta parte en el libro que publicará el Centro de Estudios Constitucionales este año. Muchísimas gracias nuevamente por su participación. Esperamos que sea la primera oportunidad de colaborar, pero de ninguna manera la última. Y a todos los que nos han seguido en esta sesión de hoy, también muchas gracias por haber participado en el inicio del segundo ciclo de conferencias del Congreso Internacional de Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales sobre el uso del conocimiento científico en los tribunales. Los invitamos a acompañarnos en la siguiente sesión, que será el 8 de octubre, también a las 10 de la mañana, donde tendremos el gran gusto y honor de que imparta una conferencia la doctora Carmen Vázquez Rojas sobre expertos y responsabilidad médica, también analizando casos puntuales que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Muchas gracias otra vez. Gracias, doctora Herdy. Gracias a todos y pues continuaremos con las sesiones de este congreso la siguiente semana. Buenos días.